Quisiera saber si hay alguien que hoy viene por primera vez. Aceptaste la invitación, estás de paseo, vienes de paso por Montería, o alguien lo obligó y lo tiene aquí sentado. Cualquiera que sea su caso, que viene por primera vez, levante su manito para poderle reconocer, identificar. ¿Alguien viene por primera vez? Que viene de paso, viene invitado. Tú vienes de primera vez, qué bueno. Ok, muy bien, gracias por aceptar la invitación. Y también Dios te bendiga. Y le pido a la iglesia que demos un aplauso a Dios de recibimiento. Gracias por tomarse el tiempo y estar con nosotros en esta mañana. Dios le guarde, Dios le siga bendiciendo. Ahora, hemos estado viendo este jueves pasado la importancia de que Jesús no esquivó el sufrimiento, enfrentó el sufrimiento Jesús. Recordando esa etapa de cuando Jesús instituye la cena, Judas sale porque tiene una razón que es llevarle a Jesús. Es arrestado y ahí comienza todo un día de tortura, de golpes, de insultos. Y termina ese jueves un día de sufrimiento, un día de tortura. Preguntas, interrogatorio con el sumo sacerdote. Luego lo llevan a donde Pilatos. Así que fue sufrimiento. Sufrimiento desde el momento en que ve a los discípulos dormir, cuando Él les pidió que lo acompañaran. Y dijo Jesús: mi alma está muy triste hasta la muerte. Porque el sufrimiento, cuando alguien ha pasado por él, sabe, lo entiende, afecta la vida emocional. Eso hace que en nuestra vida emocional se pierda fuerza. Nuestra vida emocional se baja. Se pierde el entusiasmo, la fuerza. Se pierde esa potencia para hacer algo. Y Jesús estuvo muy triste, no solamente triste, sino muy triste. Así que el sufrimiento Jesús lo enfrentó por dos razones. La primera, porque era la voluntad del Padre. Y Jesús oró diciéndole al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa del sufrimiento. Pero nos enseña a orar que a pesar de que haya un camino de sufrimiento, en esa misma oración Jesús dice: pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Así que la primera lección es que el sufrimiento no se le esquiva, al sufrimiento se le enfrenta, se le afronta. Pero la motivación debe ser que se viva, se haga, se cumpla la voluntad del Padre. Pero la segunda razón es que el sufrimiento que enfrentó Jesús era por amor a usted y a mí. O sea, usted y yo lo estábamos motivando. Jesús oró: Padre, oro por estos que han creído en mí, que son los discípulos, pero también oro por aquellos que han de creer en mí. La motivación del por qué Jesús enfrentó el sufrimiento es porque usted y yo lo estábamos animando, lo estábamos motivando a aguantarse el día de sufrimiento, de tortura. Usted y yo éramos una motivación en la mente de Dios. Alguien aplauda a ese Jesús que los tenía en la mente, que enfrentó el sufrimiento. Qué lindo saber que nosotros motivábamos a Jesús para Él no levantarse de la silla del sufrimiento. Pero luego también hemos aprendido acerca de la importancia del sacrificio. Y ya sacrificio es diferente a sufrimiento, porque el sacrificio implica muerte, implica renuncia, implica dejar algo que era mío y rendirlo totalmente. Así que ya no es lo mismo que el sufrimiento. El sufrimiento solamente afecta al estado emocional de la persona, pero el sacrificio afecta a la persona. Ya no implica un área de la persona, implica toda la persona. El
sacrificio implica muerte, rendición completa. Y Jesús no solamente sufrió por amor a usted y a mí, por hacer la voluntad del Padre, sino que además Jesucristo se sacrificó por amor a usted y por amor a mí. Él lo rindió todo, Él se entregó todo. Ahora, una lección para usted y para mí es que es imposible ser discípulo de Jesús sin pasar por el sufrimiento y el sacrificio. Es imposible ser creyente y no vivir, no enfrentar el sufrimiento y el sacrificio. Es un desafío para usted y para mí como creyentes en Jesús, ir muriendo a esas áreas, a esas conductas, a esa mentalidad, a esas formas que aprendimos. Si no morimos a ellas, es imposible ser discípulo de Jesús. Y si hay alguien que es discípulo de Jesús, entiende que en su vida es necesario morir, es necesario abandonar algo, es necesario ceder, es necesario rendir algo. Así como es imposible que un soltero se case y su vida no le cambie. Así como es imposible que un soltero que decidió casarse, ahora que deciden tener hijos, no pretende que su vida cambie. Es imposible. Si el soltero se casa, su vida le va a dar un cambio. Si los recién casados o los casados deciden tener hijos, su vida va a seguir cambiando. Es imposible. Hay algunos que pretenden que no haya cambios. Algunos solteros quieren casarse y seguir siendo los mismos, pero casados. Y eso es imposible. Aunque se da, aunque hay casos de hogares así. Se lleva al juego, se lleva al Xbox, casi que se llevan las muñecas también, la Barbie. Y pretenden que el matrimonio no sufra ningún cambio, que puedan vivir la vida solteros como si fueran casados. Quieren seguirse comportando como si no fueran casados, y eso es imposible. Y esta analogía es que hay algunas personas que prefieren seguir la religión, porque la religión no exige cambios. La religión no implica ningún sacrificio. No es necesario morir para seguir una religión. Puedo seguir comportándome como me comporto, puedo seguir hablando como hablo, puedo seguir usando las palabras que he usado siempre, puedo seguir teniendo el temperamento que hiere, que lastima. No hay cambios, no se necesita cambios en la religión. Mi conducta no necesita ser cambiada, no necesito morir a nada. Y por eso la religión mueve masas, mueve multitudes, porque es más fácil acercarse a un pedazo de metal o a un pedazo de madera, cargarlo en el hombro, porque no implica ningún cambio. De ahí puedo salir a la tienda, de ahí puedo salir al licor, de ahí puedo salir a la droga, de ahí puedo salir al cigarrillo, de ahí puedo salir a las palabras, ahí puedo salir a asesinar, ahí puedo salir a robar, ahí puedo salir a prostituirme, ahí puedo salir a la inmoralidad. Que la religión es fácil, es chévere, y es la tentación de todo creyente. Todo creyente, todo discípulo de Jesucristo, una de sus tentaciones es ser religioso. Porque la tentación de la religiosidad es la comodidad. Es no tener que morir a nada. Es no tener que sacrificar nada. Es no tener que sufrir por nada. Todo fácil, sin cambios. Pero Jesús nos enseñó que al sufrimiento no se le esquiva y al sacrificio tampoco se le esquiva. Pero la gran lección es que el sacrificio tiene recompensa. No hay alguien que sufra o que se sacrifique en Dios que no tenga recompensa en Dios. Y la recompensa del sacrificio de Jesús somos usted y yo, la iglesia. Usted y yo somos la recompensa de ese sacrificio de Jesús. Y para el que se ha sacrificado por Jesús, viene recompensa. Porque el Dios que ha prometido, quien vive su palabra, Él que lo ha dicho, lo hará.
Y si alguien ha sufrido por Jesucristo, no quedará sin recompensa. Esa es una verdad de la palabra. Pero ¿por qué de fondo Jesús representa para nosotros una victoria y la cruz para nosotros representa una victoria? ¿Puede decirlo? La cruz representa una victoria. ¿Qué representa? Una victoria. Y quiero que miremos la importancia de la victoria de Jesús en la cruz. Y es que la victoria de Jesús en la cruz cambió la historia. Está cambiando la historia y seguirá cambiando la historia. Ha cambiado su historia, alguien diga amén. Y seguirá cambiando la historia de ese familiar que aún todavía no se ha acercado a Cristo, pero se va a acercar. Y seguirá cambiando la historia de cientos y de miles de personas que no se han acercado a Cristo, pero se van a acercar. Es la victoria de la cruz. La cruz no es una señal de derrota. Todo lo contrario, es una señal de victoria. Vaya conmigo a este texto bíblico. Y el primer texto es 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21 dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Jesús venció el pecado. Es decir, que la deuda que usted y yo teníamos, la deuda que tenía la humanidad, Jesucristo la pagó. Él venció el pecado, o sea, canceló la deuda. Usted ha tenido deudas en la vida, ¿verdad? Qué bueno que alguien viniera a pagarle esa deuda. Y si es de varios millones, mejor todavía, ¿no? Pero lo que Jesús hizo en la cruz es pagar la deuda por usted y por mí. Y había una deuda, pero hoy nosotros no tenemos deuda. Y no por nosotros, sino porque Jesús fue el que canceló la deuda por usted y por mí cuando venció el poder del pecado. Demos un aplauso a nuestro Jesús, que canceló la deuda que usted y yo teníamos. Lo segundo es Colosenses 2:14. Vaya conmigo, en una traducción viviente estoy leyendo. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Dice allí la palabra que anuló y eliminó. ¿Qué fue lo que anuló y eliminó? El acta con los cargos que había contra nosotros. Esa lista que había en contra suya, en contra mía. El pecado había creado una división y no era posible tener relación con Dios, porque el pecado aparta al hombre de Dios. La única manera de que haya reconciliación o que el hombre pueda acercarse a Dios es que no tenga un acta en contra de él, es que no tenga un pecado sumado a la lista de su vida sin Dios. Y lo que Jesús hizo fue tomar el acta que había en contra suya y mía, quitarla, cancelarla o eliminarla, para que usted y yo podamos venir ante el Padre. Y cuando nos presentamos delante del Padre, el Padre está mirando a usted y a mí como si nunca hubiera una lista, un acta. ¿Por qué? Porque el acta existe o no existe. ¿Qué dice la Biblia? Dice que el acta fue anulada y fue eliminada. ¿En dónde pasó eso? Cuando la clavó Jesús en la cruz, cuando fue vencido, cuando fue el pecado vencido, derrotado en la cruz del Calvario. Así que esa lista ya no existe. Alguien dígalo conmigo, ya no existe esa lista. Alguien dígalo con gratitud, esa lista ya no existe. Cualquiera que haya sido su lista,
Cuando alguien acepta al Señor Jesucristo porque se arrepiente. Arrepentimiento es el acto de no querer volver a repetir, de darle un giro a su vida, de cambiarle el rumbo, de tomar una nueva decisión. Cuando alguien se acerca a Jesús por arrepentimiento, recibe el perdón. Y cuando recibe el perdón, lo que está recibiendo es que el acta que había en contra de él se le elimina. Lo que haya vivido, lo que haya hecho queda eliminado, no vuelve a existir. Así que si alguien quiere decirle a Dios, es que yo fui, es que yo estuve, es que yo hice, le pregunto, ¿el acta existe o no existe? Cuando alguien se ha arrepentido y ya se ha acercado a Jesucristo, ya no existe. Así que cuando el Padre lo ve a usted, me ve a mí, nos mira sin ningún acta, sin ninguna lista. Nos mira es a través de lo que el Señor Jesucristo hizo por usted y por mí. Y yo doy gracias a Dios que esa lista ya no existe. ¿Cuántos pueden aplaudir al nombre de Jesús? La condición de que el acta sea rota es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón. Pero el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Pero es de las lindas ventajas, de los lindos regalos de cuando alguien llega a Cristo por arrepentimiento, humillado, diciendo: Dios, perdóname. El que llega a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No hay acta, no hay lista. Son las recompensas del que se humilla, será exaltado. Son recompensas. Y yo agradezco que esa acta ya no existe en contra mía. Pero lo segundo es Colosenses 2:15, siguiente versículo. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente ¿con qué? Con su victoria. ¿En dónde? Por eso la cruz no es una señal de tristeza, es una señal de victoria. Porque en la victoria, ¿qué pasó? Léalo conmigo otra vez. De esta manera o de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. ¿Qué más hizo aparte de desarmarlos? Los avergonzó. Diga conmigo, los desarmó y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Así que ahora, cuando Jesús en la cruz hace el sacrificio por usted y por mí, lo que ha sucedido es que le ha quitado la autoridad legal que había en contra suya y en contra mía, para mantenernos lejos de Dios, para mantenernos esclavos al pecado, para impedir que llegáramos a tener una relación o una cercanía, una familiaridad con Cristo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Había un acta antes, había un edicto, había una sentencia legal, pero Jesús le quitó esa sentencia legal al enemigo. Él los desarmó, Él los avergonzó. Y esa acta, ese derecho legal ya no le pertenece a Satanás. Jesucristo la quitó. Es decir, que ahora si el enemigo quisiera apelar a Dios para decirle es que Él hizo, es que ella hizo, es que ella vivió, es que ella hace unos años atrás, Jesucristo ya anuló esa acta, ya no existe, ha sido eliminada. Por lo tanto, Satanás no tiene manera alguna de apelar para impedir que haya una comunión perfecta, cercana con el Padre Celestial. Y por eso todo el que se arrepiente puede pasar de estar distante a la relación con Dios a tener una relación cercana con el Padre Celestial. Y poder entrar confiadamente y decirle al Padre: Abba, Padre. Y ese es un regalo de la victoria de Jesús en la cruz por usted y por mí.
Tenemos acceso al Padre. Alguien dígalo conmigo, ahora tengo acceso al Padre. Alguien dígalo con gratitud, ahora tengo acceso al Padre. Ya no hay derecho legal en contra mía. Puede dar un aplauso a nuestro Señor Jesús. Solo para agradecer lo que mantiene a un preso en las cárceles de Montería o de cualquier ciudad del país o en cualquier lugar del mundo. Lo que lo mantiene preso es mucho más que los barrotes de hierro. Es que en algún juzgado existe un documento, una sentencia. Eso es lo que lo mantiene en la cárcel. Si el documento no existe, la sentencia no existe. Si el documento se elimina, el que estaba preso debe salir libre. Eso fue lo que Jesús hizo por usted y por mí. Cumplir lo que dice Lucas 4:18. Al que está en la cárcel, darle libertad. Al que estaba en cadenas, darle libertad. Y eso fue lo que pasó cuando Jesús se sacrificó en la cruz por usted y por mí. Nos dio acceso al Padre. Qué lindo nuestro Señor Jesús. Coloca la imagen, por favor. Así que hay 4 cosas que son el resultado de la cruz, de la victoria de Jesús en la cruz. Es que Él pagó la deuda. Es que Él nos ha dado nueva identidad. El nombre que tenemos es hijos de Dios. Alguien diga amén. Satanás perdió el derecho legal que había en contra suya, en contra mío. Y la muerte perdió su poder. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14, en una traducción viviente, dice: mediante su muerte, Jesús quebrantó el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Es decir, el diablo, que tenía el poder sobre la muerte, podía provocar la muerte espiritual de manera permanente, porque el pecado iba a impedir que alguien se acercara al Padre. Mientras hubiera pecado, mientras existiera pecado, había una sentencia de muerte espiritual de esa persona. Moriría sin Dios por causa del pecado. Pero también tenía el control de la muerte para crear destrucción, caos, muerte temprana, muerte prematura. Porque el que tenía el poder de la muerte era Satanás por causa del pecado. Satanás podía decir cuándo morir, cuándo alguien moría, cuándo traía caos y cuándo traía muerte. Y a eso se refiere Jesús cuando dice que el ladrón vino para robar, matar y destruir. Pero cuando Jesús tiene la victoria en la cruz, dice el texto, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar. ¿Qué podía quebrantar? El poder del diablo, quien tenía ¿qué? El poder de la muerte. Ahora que usted y yo nos arrepentimos, llegamos a Cristo y nuevas criaturas somos, y las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Ahora que llegamos a Cristo, quien gobierna nuestra vida, quien decide los años nuestros en la tierra, se llama el Señor Jesús. El enemigo no puede decir: no, yo lo mato hoy, no, yo lo mato mañana, yo lo mato en este accidente, no, yo lo mato a través de esta enfermedad. Era el poder que tenía el enemigo cuando estábamos en pecado, y es el poder que sigue teniendo el enemigo hoy sobre los que están en pecado. Pero para los que estamos en Cristo, Él es el que decide con nuestra vida los años de vida en esta tierra. Y nada podrá hacer que se acorten los años de vida para un hombre, para una mujer que ha pasado de pecado a vida, que ha pasado de tinieblas a luz admirable, que antes no era pueblo, pero ahora es pueblo, nación santa, que ahora es linaje escogido, que antes no tenía nombre, pero ahora tiene nombre y se llama Hijo de Dios.
Para nosotros que somos pueblo, nosotros tenemos la herencia de la vida, porque Jesús dice: yo vine para darles vida y vida en abundancia. Así que a nuestro alrededor, en nuestro día, en nuestra semana, en nuestro mes, en nuestro año, Él es escudo alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa a su alrededor. ¿Cuándo moriremos? No será una decisión ni de un demonio, ni del diablo, ni de la brujería, ni de la hechicería. ¿Cuándo moriremos? Si así el Señor lo quiere. ¿Quién tiene el poder de la muerte sobre nosotros ahora? Cristo Jesús. Y no habrá alguien, no habrá algo que pueda provocar sobre nosotros muerte. Él es el que gobierna nuestra vida. Y por eso Pablo, al entenderlo, dijo: si Dios, si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Por un camino vendrán en contra tuya, pero para aquellos que han heredado vida, no muerte, por 7 caminos diferentes tendrán que huir delante de ti. Se puede levantar guerra, pero caerán unos a tu derecha y otros a tu izquierda. Caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegarán. El salmista, al comprender la revelación de la protección de Dios, ahora nosotros que tenemos la revelación completa en Cristo Jesús, dijo el salmista: Él es escudo alrededor de mí, Él es mi gloria, Él es el que levanta mi cabeza. Cuando hay alguien que entiende que Jesús en la cruz no tuvo una derrota sino una victoria, y venció el poder de la muerte y lo heredó a nosotros ahora la vida eterna, puede caminar en paz, puede saber que el que tiene el control de sus días, de sus años, es Él. Y Jesús cumplirá su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Y es que saber que Él es el único que tiene el poder para darme la vida y aún para llamarme a su presencia, porque me heredó vida y vida en abundancia. A eso a usted y a mí nos debe dar paz, y no como la que el mundo da. Hay cristianos que, porque son más bebés, son más tiernos en el conocimiento de la palabra, andan asustados, andan con temor. Muchas veces sus oraciones están más llenas de reprender al diablo y de prender demonios que adorar a Dios, que exaltar el nombre de Dios. Hay cristianos que, porque son todavía bebés, es entendible, porque todos tenemos que pasar por bebés. ¿Alguien dice amén o no? Todos tenemos que pasar por bebés para crecer. Así que hay muchos cristianos que, por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, de revelación en la palabra, le tienen miedo y todo lo ven satánico, ven demonios, el diablo en forma de suegra, de suegro, el diablo en forma de sombra, el demonio, y le da susto y le da miedo. No, y que cerca a mi casa hay alguien que practica brujería. Ay no, qué susto, pastor, ayúdeme. ¿Quién podrá ayudarme? Y está esperando que se le aparezca el Espíritu Santo en forma de Chespirito, porque le tiene susto, le tiene miedo. No, que me van a matar, no, que un rezo, no, que me maldijeron, no, que se me pararon al frente del negocio. No, pastor, que eso no, el diablo me tiene rodeado. Pero cuando hay alguien que ya pasó de bebé y empezó a caminar con Dios, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Cuando hay alguien que empieza a conocer más de Dios, alabes en esto quien haya de alabarme, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hace misericordia, justicia y juicio. Alabes en esto. Cuando hay alguien que empieza a conocer a Dios, cuando hay alguien que empieza a saber la grandeza de Dios,
y ve la cruz y ve la victoria en la cruz, sabe que el que cuida de él es Dios, es poderoso, es Señor, y por eso su vida está guardada, está segura. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces dormir o vivir. Vivir confiado. Ese no anda mirando, ay, qué susto, ay, qué miedo. Ese no anda preocupado que el brujo, que el hechicero, ay, no, es que qué susto. Ese anda, porque el que teme a Jehová sabe que tiene el abrigo del Altísimo. Y el que habita bajo el abrigo del Altísimo, ese mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mío, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y cuando alguien entiende que es Dios quien gobierna su vida, sabe que los días que Dios trazó para él, para ella en la tierra, nadie ni nada lo puede mover, lo puede cambiar. Tendrá que vérselas con el que nos protege. Si quisiera hacernos daño, si quisiera alterarnos el rumbo, los días de nuestra vida. Pero cuando Dios dice a alguien, el que venció el poder de la muerte, dice, ahora sí te voy a llamar a mi presencia. No importa si tiene medicina prepagada o si tiene EPS. No importa si le vieron los mejores especialistas o solamente le atendió un médico general. No importa si tiene el dinero y el estrato o si no tiene ni el dinero o el estrato. Cuando alguien camina en Cristo y Dios los llama a su presencia, Él nos va a llamar como Él quiere. Y va a usar la situación. Y va a usar la circunstancia. Quizás a través de una enfermedad. Quizás a través de un accidente repentino. Pero ahí no estuvo ni el diablo, ni Satanás, ni los demonios, ni la brujería. El que camina con Dios y Dios le dice, tus días se acabaron. El único que tiene el poder para darnos vida a nosotros y llamarnos a su presencia es el que nos rescató en la cruz del Calvario, el que le quitó las llaves de la muerte al enemigo. Él ya no controla la muerte sobre nosotros. El que tiene el control de la vida y de la muerte sobre nosotros solo es uno, y su nombre es Jesucristo. No valdrá la pena decir si no se hubiera ido, si no hubiera llegado, si no se hubiera montado en esa moto, si no se hubiera montado en ese carro, si no se hubiera montado en ese avión, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. Cuando hay un hijo, cuando hay una hija de Dios y Dios lo llama a su presencia, solo Él, nadie más tiene el poder de llamarlo. Pero para los que caminan en pecado, para los que están distantes a Dios, hay alguien que controla que el pecado pague con muerte. Y por eso es un peligro. Y dijo Jesús, hablando del ladrón, tengan cuidado con el ladrón, porque ese es otro grupo. El ladrón está pendiente sobre aquellos que no tienen esa sangre del cordero, sobre aquellos que no se han arrepentido. El ladrón anda buscando cómo robarles, matarles y destruirles. Hay personas que pierden su vida en un estado de alcoholización a través de drogas alucinógenas, de desorden, de inmoralidad. Quizás no era el día, no era la semana, no era el año, pero por causa de caminar en pecado, no es Dios el que controla sobre él, sobre ella, la vida ni la muerte. Está en un terreno donde la sombra del Omnipotente no puede estar. Está en un territorio donde el abrigo del Altísimo no puede estar. Y allá en esa zona, Jesús dijo, tengan cuidado, porque allá Él está
el ladrón que puede robar, puede también ¿qué? Matar y también puede destruir. Así que si para nosotros la iglesia es una recompensa, que nuestra vida está segura en Dios, el que venció el poder de la muerte y se lo quitó a Satanás, es necesario que como iglesia prediquemos el evangelio, para que a todo el que está afuera le sigamos diciendo: venga, acérquese a Jesús, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Este lugar es un lugar seguro. Alguien dígale al Señor: gracias por tener el control de la vida sobre mi vida, Señor, gracias. Para terminar, antes de que usted se me duerma, la importancia de la resurrección. Romanos 1, versículo 4 dice: fue demostrado que Jesús era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos. ¿Cuándo fue qué? Ahí se demostró que era el Hijo de Dios. Y fue el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, el que lo levantó de los muertos. Jesús muere siendo parte de un imperio más poderoso del momento, el Imperio Romano. Tenía el poder de la comunicación, tenía el poder de la cultura, tenía el poder del lenguaje, tenía el poder de la escritura, tenía el poder de la influencia sobre otras naciones. Mas sin embargo, uno encuentra que el imperio más grande, con la influencia más poderosa del momento, ni la arqueología ni la historia nos muestran que algún escritor de la época o algún emperador de la época haya tenido algún escrito que haya contradicho que lo que se dijo, que Jesús había resucitado, era mentira. No hubo nadie que alzara su voz en el imperio más poderoso llamado Roma, que dejara un legado, que dejara un testimonio para la historia, para decirle al mundo: no es verdad que Jesús resucitó, se lo inventaron sus discípulos, escondieron el cuerpo, pero nosotros lo encontramos y lo exhibimos públicamente para desmentirlos, para afirmar que Jesús nunca resucitó. No existe ni escritor, no existe hallazgo arqueológico, no existe imperio, no existe emperador, siendo la cultura más poderosa. Todo esto es evidencia de que la noticia era tan contundente que ninguno la pudo negar. Jesucristo dejó la tumba vacía. La historia no ha podido refutarlo, negarlo. No ha habido voz que se levante para denegarlo. Y es que Jesús, con su muerte y su resurrección, confirma que es el Hijo de Dios. Vuelva al texto, por favor, y vuélvalo a leer conmigo. En ese momento que la historia no ha logrado negar, en ese momento donde no ha habido imperio que lo pueda negar, en ese momento, en Romanos 1:4, dice allí: y quedando demostrado que era el Hijo de Dios. ¿En qué momento? Cuando fue resucitado de los muertos. Y hasta el día de hoy, la historia no lo dice igual de cualquier otro profeta o de cualquier otro que haya querido tomar una posición de Dios. La historia es fidedigna a través de su arqueología, a través de sus hallazgos históricos, que si ese personaje murió, está registrado que murió. Pero la historia no tiene un solo texto donde haya refutado que Jesús murió y quedó muerto. Jesús murió
Y la historia reconoce que resucitó. Porque Él es el Hijo de Dios. No es un maestro, no es un profeta. No se puede poner en un yeso, no se puede poner en un pedazo de metal. Él es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y resucitó por el poder del Espíritu Santo de los muertos. Lo segundo es Romanos capítulo 6, versículo 9. Cristo fue levantado de los muertos y jamás volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Él nunca más volverá a morir. Solo lo hizo una vez, por amor a usted y por amor a mí. Pero la muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. ¿Lo puede decir conmigo? La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Así que la muerte fue derrotada, pero no solamente para Él, sino también derrotada para nosotros. Y ese es un regalo de la victoria de la resurrección. Nuestra vida, no hablando del cuerpo, sino de la vida, nuestra vida aquí en la tierra tiene un tiempo, inicio y final, si así lo quiere Dios. Está la posibilidad que no tenga un final físico si la trompeta suena y estamos vivos. Pero la vida tiene un tiempo aquí en la tierra. Pero cuando el cuerpo muere, nuestra vida no va a morir como el cuerpo. Lo que muere es el cuerpo, pero la vida del ser humano no. La vida nuestra, esa continúa. Y pasaremos de la temporada de estar vivos en la tierra a estar vivos en la eternidad. Y por eso, entendiéndolo, Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo dijo: ¿quién me librará de este cuerpo corruptible? Porque él mismo recibe la revelación de que cuando la trompeta suene, nuestro cuerpo corruptible, si estamos vivos, será mudado en un cuerpo incorruptible. Pero esta victoria de que Jesús haya derrotado la muerte nos permite a usted y a mí tener garantía de que tenemos vida y vida en abundancia. Vida y vida eterna en Cristo Jesús. Alguien aplauda el nombre de Jesús una vez más. Gracias, Dios. Y qué lindo saber que en esa resurrección ahora nosotros tenemos la confianza que cuando el cuerpo físico muera aquí en la tierra, si así lo permite Dios, entonces nuestra vida irá a las moradas eternas. Y Jesús habló de ellas. A donde me voy para hacer moradas. Y está hablando de esas moradas para nuestra vida. Tendremos vida eterna en las moradas que Jesús ha preparado para usted y para mí. Para ir cerrando, hay 4 beneficios que llegaron con la resurrección de Jesucristo. Y las he puesto en este acróstico o en esta abreviatura SLAA: salvación, libertad, autoridad y acceso a su presencia. Son 4 regalos de la resurrección de Cristo. ¿Puede decirlo conmigo? Salvación, libertad, autoridad y acceso a su presencia. Juan 3:16 dice: porque todo el que cree en Él no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Salvación. Romanos 8, versículo 1 al 2. Ya no hay condenación. ¿Ya no hay qué? Ya no hay condenación. El poder del Espíritu que da vida
los ha libertado del poder del pecado. El poder del pecado, para su entendimiento, para el mío, son como lazos que aprisionan y no permiten el movimiento. Pero cuando Jesús quebró el poder del pecado, ese lazo se rompió y nosotros fuimos libres para acercarnos a su presencia, porque ya no había decretos, porque habíamos sido perdonados y ya no hay condenación. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder ¿de qué? Los ha libertado del poder del pecado, que lleva ¿a dónde? A la muerte. Él nos ha libertado de ese poder. Lucas 10:19 nos ha dado autoridad espiritual. Dice Lucas 10:19: les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Y allí este texto dice: miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Ahora, el texto no es explícito o literal, es figurativo. Si usted ve una serpiente, es mejor que se aleje. O si ve un escorpión venenoso, es mejor que se aleje. Porque no se está refiriendo a esa serpiente ni a ese escorpión. Está hablando en un término espiritual. Cuando usted vea al enemigo, no se espante, porque cuántas cosas le pueden hacer daño ahora a usted que tiene el regalo de la resurrección de Cristo. ¿Qué dice el texto? Nada les hará daño. Por eso el creyente inmaduro, que es bebé, no ha crecido, tiene miedo de que algo le haga daño, que algún demonio le haga daño, que algún rezo, que algún brujo le haga daño. Tiene miedo. Pero la palabra dice que para los que tenemos el regalo de la resurrección de Cristo, ¿cuántas cosas nos hará daño? Nada les hará daño. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Alguien diga amén y alguien dele un aplauso al Señor. Con cariño dígale de al lado: miedoso, miedosa, nunca vayas a ser. Es natural que cuando uno es bebé, cuando uno es niño, tenga miedo de la luz apagada, el bombillo apagado. Es normal. ¿A cuánto les daba miedo igual que a mí? ¿O solamente a mí? Pero cuando ya uno crece, cuando ya uno madura, uno entiende que ahora el Señor es el que nos ha dado autoridad. Y en lugar de nosotros huirle a las tinieblas tienen que huir cuando un hijo o una hija de Dios viene en el nombre de Jesús. Él nos ha dado autoridad. Hebreos capítulo 10, versículo 19 nos dio acceso a Dios. Ahora podemos entrar con toda libertad. Alguien diga amén, alguien diga gracias. En el lugar santísimo, gracias a la sangre de Jesús. Y ese es el regalo que tenemos de la resurrección. Porque el sacrificio tiene recompensa. Y usted y yo hemos recibido recompensa del sacrificio de Jesús. No hay alguien en la tierra que se sacrifique que no tenga recompensa. ¿Qué significa esto para nosotros la iglesia? Si Jesús nunca más va a morir, la muerte solamente fue una vez para Él. Él está vivo. La tumba está vacía. Él ascendió a las nubes, según Mateo 28. Pero sigue en la tierra. Y sigue en la tierra a través de usted y de mí. Vaya conmigo a Efesios 1, 22 y 23. Y la iglesia, que es su cuerpo, Él la llena con su presencia. Dice: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. ¿Alguien dice amén? A quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y luego dice: y la iglesia es, léalo conmigo, el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes.
con su presencia. Así que Jesucristo sigue en la tierra. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Él sigue caminando por las naciones de la tierra. Ya ha llegado a Córdoba, ha llegado a Montería, ya ha llegado a su casa y ha entrado Jesucristo a través de usted y yo, que somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Un día Él predicó allí en Jerusalén, allí en Israel: acérquense, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Pero Él sigue predicando el evangelio y las buenas nuevas para el que está ciego, para el que está con su corazón herido, deteriorado, para el que está en la cárcel, para el que está en cadenas, y sigue predicando a través de usted y a través de mí, que somos el cuerpo, que somos la iglesia. ¿Qué parte del cuerpo le gustaría ser de usted? ¿O qué parte cree usted que es? ¿Pierna derecha, izquierda, rodilla, talón, pies, uña? La Biblia dice que no hay miembro del cuerpo que sea más importante que el otro. A mí que me ponga donde quiera. Yo no sé si me ponga en el pecho, en el brazo, en la mano derecha, en la izquierda, en el pie, en la rodilla. A mí que me ponga donde quiera, pero ser parte del cuerpo de Cristo, ya eso es un regalazo. Eso ya es un regalo. Así que Jesucristo resucitó para nunca más morir, y la iglesia está viva gracias a Jesucristo. Concluyo diciéndole, Mateo 16:18: la iglesia recibió toda autoridad para avanzar y no ser detenida, porque el que venció a la muerte le dio esa autoridad. Mateo 16:18, Nueva Traducción Viviente, dice: y las puertas del Hades no prevalecerán. Ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. La historia nos demuestra que se han levantado imperios, reyes, hombres con mucha influencia, mujeres con mucha influencia, que han decidido extirpar, matar la iglesia. ¿Por qué la iglesia sigue hasta el día de hoy de pie? ¿Por qué la iglesia sigue estando viva? Porque el que venció el poder de la muerte, a la iglesia le dio el poder para avanzar, para conquistar, para nunca morir. Ha sido pretencioso, ha sido ignorante cuando un rey de la historia, cuando un emperador de la historia, cuando un tirano de la historia ha dicho: porque tengo poder, porque tengo dinero, decido que la iglesia, que la Biblia sea quemada, que la iglesia nunca más exista, que tengan que esconder, que desaparezca. Ha sido ignorante, porque el que le dio la vida a la iglesia la ha mantenido de pie, la ha mantenido viva, y la buena noticia es que la seguirá manteniendo de pie y la seguirá manteniendo viva. La iglesia no morirá, la iglesia avanzará. Y la historia lo demuestra. Nadie se ha podido levantar contra la iglesia para destruirla. Lo han intentado, sí. Lo mismo pasará con usted y yo, que somos iglesia. Intentarán destruirnos, pero no lo lograrán. Han querido destruir la iglesia, pero hasta el día de hoy la iglesia sigue de pie. Y por esa verdad que Dios a la iglesia le ha dado el poder de la muerte, y la muerte no va a conquistar jamás a la iglesia. Yo proclamo esa verdad sobre Montería, y la iglesia en Montería seguirá avanzando, seguirá extendiéndose, seguirá predicando, seguirá haciendo la obra, seguirá mostrando a Jesucristo, seguirá provocando salvación, redención, seguirá abriendo puertas para aquel que se quiera acercar a Jesucristo.
La iglesia no solamente está creciendo, sino que seguirá creciendo. Porque Dios es el que le ha dado el poder de la vida sobre la iglesia.